Esta mañana llegaron desde Lima a Quillabamba 5 pobladores de la comunidad nativa de Tangoxiari, 3 de ellos menores de edad y uno de ellos convaleciente, recién dado de alta del Hospital del Niño, como contó uno de los miembros del grupo y jefe del anexo de Machía, Nicodemo Ríos, quien también agradeció el apoyo humanitario brindado por la Municipalidad Distrital de Megantoni, el alcalde Daniel Ríos y los regidores. Gracias, el gerente del municipio y alcalde, agradecer por traslado desde Lima a Cusco, de Cusco a Quillabamba. Agradecer más que todo al alcalde que está haciendo su gestión y su gerencia y todos los trabajadores. Gracias muchísimo, porque si no, que estaríamos, si seguimos en Lima. Ahora estamos aquí, gracias, y esperamos pronto regresar a nuestras comunidades. El año pasado nosotros ingresamos, en noviembre yo me ingresé, estaba mal de salud de Jeremías, yo estaba hospitalizado del niño en San Borja, y hasta ahora no se ha cogido cuarentena, ya hemos quedado en Lima. Todos por él, cuidándonos. Sí. La bienvenida estuvo a cargo del gerente de Desarrollo Social, doctor Freddy Maquera, quien dio unas palabras de bienvenida en el hotel donde fueron hospedados hasta que culmine la cuarentena para finalmente ser llevados al Bajo Urubamba. Son los compañeros de Tangoxiari. Han pedido un auxilio de los compañeros para traer desde Lima. Entonces ya han venido pues, los del viaje, desde ayer están de viaje, ya estamos en Quillabamba. Pero también acá se le va a hacer vuestro aislamiento, digamos, durante 7 días, o va a depender de las pruebas que va a salir. Amigos, entonces, bienvenido a nombre del señor alcalde Daniel Ríos. Él ha dispuesto para que ustedes están aquí, digamos, en Quillabamba. Pero también no solamente Quillabamba, sino que se van a ir hasta el Bajo Urubamba. El regidor Cristóbal Ríos también los recibió con unas palabras en machiguenga y luego en español. Ayuda para no respetar. Apoya atacar y yo respetar yo para alcalde Daniel Ríos y yo en Lima, en aquí en Araca, cuando venga ya de Rochaninga, ya no puede hacer no ya en Mega, para esta acá, ya van para Camet, ya no cada gringa ya para yo para Candy pinechime acá solamente final de 7 días. No pueden que Mega si no tienes nada, Mega no solamente va a estar aquí abajo, hay fijada ahí anda pinando. Ayo, nanti akan tanya pihak dari Pinabi, ya hanya pisan que llegaba en Beación, los actividades de Pinabi. Ya, más bien quiero agradecer, más bien bienvenido a ustedes, gracias pues gestión de los pedidos, la colaboración, el apoyo, ya hasta acá se encuentran en el ciudad de Quillabamba, ya nos recibido en esta hostal Bolívar, gracias al dueño del hostal. Ha recibido todos. Como dice Hernández, hay que cumplir nuestros protocolos, solo de individualidad, por la distanciamiento, todo eso no. Ese ya es otro protocolo. Ya, ese sería todo, no solamente va a estar acá, no, también cumplir los 7 días y tienen que bajar hasta esa comunidad de Tangoxiari. Por su parte, la asistenta social licenciada Zulema Amar dijo que los días que permanecerán en el hotel dependerán de los resultados de la prueba rápida, que podrían fluctuar entre los 7 y 14 días. Dependiendo del resultado, si es negativo el resultado ya los podemos desplazar. Claro. Ya, si es positivo, entonces 7 días más se van a quedar y recién vamos a estar nosotros sabiendo a ciencia cierta que están yendo sanos y no tienen ningún riesgo, peligro de contagio. El alcalde Daniel Ríos, enterado de los hechos, rápidamente derivó a la Gerencia de Desarrollo Social se encargue de preparar todo para el arribo de los pobladores de una de las comunidades más lejanas del Megantoni.